A ver, el mundo de la banca está, ahora mismo, en medio de una revolución, pero una de verdad. Está siendo impulsada por un concepto que lo está cambiando absolutamente todo, la automatización inteligente. Y ojo, no hablamos de una simple actualización, sino de una reinvención total de cómo operan los bancos, de adentro hacia afuera. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Vamos a empezar por los desafíos de la banca de siempre, para luego meternos de lleno a ver cómo la automatización inteligente está redefiniendo por completo la experiencia del cliente, las operaciones internas, la seguridad y, por supuesto, hacia dónde va el futuro del sector. Para entender de verdad el poder de la solución, primero hay que sentir el dolor del problema, ¿no? Y no hay mejor ejemplo para ilustrarlo que esos procesos lentos, manuales, que son tan comunes en la banca, como el sistema de gestión de fraudes. Y aquí es donde se pone interesante. Miren, esto es como una foto del antes y el después. En el antes, la cosa era, increíblemente manual. Los equipos revisaban transacciones casi al azar y toda la investigación, la recolección de pruebas, la comunicación con los clientes, todo se hacía a mano. Un trabajo repetitivo hasta el cansancio. O sea, el tema aquí no es solo que los procesos eran lentos. No, el problema era mucho más profundo. Estamos hablando de que la gente estaba frustrada, tanto los empleados, con la moral por los suelos y una carga de trabajo gigante, como los clientes, que calificaban la experiencia con un triste 2/5. Estaba claro que algo tenía que cambiar, y rápido. Listo. Ya vimos el problema. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es el motor que está cambiando las reglas del juego? Vamos a ver cómo se construye la solución sobre ese problema que acabamos de describir. Pensemos en la automatización inteligente como si estuviéramos creando una fuerza de trabajo digital. Son básicamente programas de software, robots si se quiere, diseñados para hacer todas esas tareas repetitivas y basadas en información que llenan las oficinas. La idea es liberar a las personas para que se enfoquen en lo que de verdad importa. Y esta fuerza de trabajo digital no es tonta, ¿eh? Se basa en 4 capacidades clave que, de hecho, imitan las nuestras. Primero, la visión, que usa IA para leer y entender documentos e imágenes. Segundo, la ejecución, para hacer las tareas. Tercero, el lenguaje, para procesar y comprender la comunicación humana. Y la más importante, pensamiento y aprendizaje, que usa Machine Learning para volverse más inteligente con el tiempo. La combinación de todo esto es lo que la hace tan potente. Bueno, con esa base ya clara, vamos a lo que de verdad importa para la mayoría. ¿Cómo cambia esto la experiencia que tenemos con nuestro banco en el día a día? Piensen en esto, desde el momento en que se abre una cuenta. Lo que antes eran días de papeleo, ahora son minutos. ¿O qué tal los robo-advisors que optimizan inversiones? ¿O los chatbots que resuelven dudas al instante? A las 3 de la mañana se hace falta. Es un viaje mucho más rápido, inteligente y personal. Y esta frase de Sean Garrity lo resume todo de una forma brillante. Al final del día, a nadie le importa qué tan sofisticado es el software. Lo que de verdad importa es la experiencia que se crea con él. El objetivo es un servicio más humano, aunque parezca contradictorio, más fluido y seguro. En los resultados, los números hablan por sí solos. Un 90%. Imaginen reducir en un 90% el tiempo para dar de alta a un nuevo cliente. Lo que era un dolor de cabeza ahora es prácticamente instantáneo. Pero ojo, que esto no es solo la fachada, lo que se ve desde afuera. La verdadera magia también está pasando tras bambalinas, en la sala de máquinas del banco. Esto es clave. Antes, para mejorar algo en un banco se hablaba de proyectos larguísimos, ¿no? Implementar un ERP, años. Con la automatización inteligente, el chip cambia por completo. El retorno de la inversión se mide en meses, no en años. Es una velocidad increíble. Y para que quede claro que esto no es un cuento, volvamos a nuestro ejemplo del banco. ¿Recuerdan el sistema de fraudes? Pues esa sola automatización les generó más de $100 millones al año en ahorros. Un impacto financiero brutal. Y esa eficiencia se riega por toda la organización. Estamos hablando de automatizar desde el procesamiento de préstamos y la gestión de cobranzas hasta optimizar qué sucursales físicas o cajeros son más necesarios. Todo gracias a un análisis de datos que antes era imposible. Ok, ahora entramos en un terreno fundamental, de verdad crítico, donde la IA juega en otra liga, el riesgo y la seguridad.
Aquí el cambio de mentalidad es total. Es dejar de ser el bombero que apaga incendios para convertirse en el arquitecto que diseña edificios a prueba de fuego. La IA permite a los bancos anticiparse a las amenazas en lugar de solo reaccionar cuando el daño ya está hecho. Y fíjense en esto. El sistema con IA, al poder analizar cantidades masivas de información en un parpaleo, logró algo increíble. Aumentó en un 70% los casos de fraude resueltos. No solo se previene más, sino que se resuelven muchísimos más. Y esta idea de anticiparse también se aplica, por ejemplo, al riesgo de crédito, donde se pueden analizar muchas más variables para tomar mejores decisiones. Además, entran en juego tecnologías como el blockchain, que es como un libro de contabilidad digital, súper seguro y descentralizado para crear un registro de transacciones transparente y casi imposible de alterar, una capa más de seguridad. Bueno, después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues miren, la automatización inteligente no es una simple mejora. Es un sistema operativo completamente nuevo para la banca. Eleva la eficiencia a niveles nunca vistos, mejora radicalmente la experiencia para todos y transforma la seguridad. Al final del día, se ha vuelto una condición para sobrevivir. Ya no es opcional. Y todo esto nos deja con una última idea, una pregunta para reflexionar. Si las máquinas se encargan de todo lo rutinario, lo predecible, los cálculos, ¿qué nos queda a nosotros, los humanos? ¿Cuál se convierte en el trabajo verdaderamente valioso? Quizás la respuesta sea enfocarnos en lo que las máquinas, al menos por ahora, no pueden hacer: la creatividad genuina, la empatía y la conexión humana.